El nuevo Mundial de Clubes de la FIFA se llevará a cabo en junio del 2025 y el sorteo de grupos tuvo lugar durante este 5 de diciembre del 2024. Este contará con 32 equipos y se llevará a cabo cada 4 años. En una gala en Miami, Estados Unidos, ciudad que acogerá el certamen, se llevaron a cabo los emparejamientos. El certamen tendrá un formato similar al que tuvo el Mundial de Selecciones hasta la edición 2022. Los 32 equipos clasificados se establecieron a partir de criterios como su coeficiente en el ranking FIFA y los últimos campeonatos del torneo internacional. Asimismo, se otorgó un cupo a la MLS dado que Estados Unidos organizará el certamen. El evento estuvo encabezado por Alessandro Del Piero, histórico jugador italiano y otras glorias del fútbol mundial. Esas estuvieron encargadas de administrar los distintos bolilleros y exhibir qué equipos y a qué grupo iría. Los clubes ubicados como cabeza de serie se situaron en el primer bombo y a partir de ello cada uno fue ubicado en un grupo distinto. Salvo por los clubes europeos y de la UEFA, ningún club podía coincidir con otro de la misma confederación en sus grupos. En otros 3 bombos se estableció el resto de equipos que se ubicarían en los 8 grupos. Para sus designaciones el procedimiento fue el mismo que con los del primer bote. Un equipo era escogido y tras ello el conjunto al que iría sería descubierto. Dentro del Mundial de Clubes estarán presentes 12 representantes europeos, 6 de Sudamérica, 4 de Centroamérica, África y Asia y 1 de Oceanía. Ya sabiendo todo esto, los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, Palmeiras, Porto, Al Hilal y el Inter de Miami. El grupo B está integrado por el Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders. En el grupo C tenemos a Bayern Múnich, Boca Juniors, Benfica y el Auckland City. En el grupo D tenemos a Flamengo, Chelsea, León y Esperance Sportive. El grupo E estará conformado por River Plate, Monterrey, Inter de Milán y el Urawa Red Diamonds. El grupo F estará integrado por Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD y el Mamelodi Sundowns. En el grupo G tenemos al Manchester City, Sofía Casablanca, a la Juventus y el Al Ain. Y para cerrar, el grupo H está integrado por el Real Madrid, Al Hilal, Red Bull Salzburgo y el Pachuca de México. De la misma forma, ya conocemos las 3 fechas, lo que aún no se sabe es el día y la hora en la que se jugarán los partidos. Por parte del grupo A, las 3 fechas quedarían de la siguiente manera: Al Hilal vs Inter de Miami, Palmeiras vs Porto en la primera fecha, segunda fecha Palmeiras vs Al Hilal, Inter de Miami vs Porto y la tercera fecha cerraría entre Inter de Miami vs Palmeiras y Porto vs Al Hilal. Por parte del grupo B, la primera fecha sería Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid y Botafogo vs Seattle Sounders. En la segunda fecha tendríamos al Paris Saint-Germain vs Botafogo, Seattle Sounders vs Atlético de Madrid y en la tercera fecha cerrando el grupo B sería Seattle Sounders vs Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid vs Botafogo. Por parte del grupo C, la primera fecha sería Bayern Múnich vs Auckland City y Boca Juniors vs Benfica. En la segunda fecha, Bayern Múnich estaría enfrentando a Boca Juniors y Benfica estaría enfrentando al Auckland City. Ya para cerrar esta tercera fecha, Benfica estaría enfrentando a Bayern Múnich y Auckland City a Boca Juniors. En el grupo D, en la primera fecha tendríamos a Flamengo vs Esperance y Chelsea vs León, mientras que en la segunda fecha, Flamengo enfrentaría al Chelsea y el León enfrentaría al Esperance. Ya cerrando la tercera fecha del grupo D, León enfrentaría a Flamengo y Esperance enfrentaría al Chelsea. Llegando al grupo E, la primera fecha sería River Plate vs Urawa Red Diamonds y Monterrey vs Inter de Milán. En la segunda fecha, River Plate estaría enfrentando a Monterrey y Inter de Milán al Urawa Red Diamonds. Ya cerrando la tercera fecha, Inter de Milán enfrentaría a River Plate y Urawa Red Diamonds vs Monterrey. En el grupo F, Fluminense estaría enfrentando en la primera fecha a Borussia Dortmund y Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns. En la segunda fecha, Fluminense enfrentaría al Ulsan HD y Mamelodi Sundowns enfrentaría al Borussia Dortmund. Ya cerrando la tercera fecha, Mamelodi Sundowns enfrentaría a Fluminense y Borussia Dortmund enfrentaría al Ulsan HD. En el grupo G, la primera fecha sería Manchester City vs Sofía Casablanca, mientras que Al Ain enfrentaría a la Juventus. En la segunda fecha, Manchester City enfrentaría al Al Ain y Juventus enfrentaría al Sofía Casablanca, mientras que para cerrar la tercera fecha, Juventus estaría enfrentando al Manchester City y el Sofía Casablanca al Al Ain. Ya cerrando la fase de grupos, grupo H tendría la primera fecha con Real Madrid vs Al Hilal y Pachuca vs Salzburgo. En la segunda fecha, Real Madrid enfrentaría al Pachuca y el Salzburgo al Al Hilal, mientras que para cerrar tendríamos un Salzburgo vs Real Madrid y Al Hilal vs Pachuca. De esta manera serían disputadas las 3 fechas en cada uno de los grupos y lo que faltaría por conocer, como mencionaba
comentábamos antes, es la hora y la fecha en que se jugarán todos estos partidos. Sin duda alguna, un gran mundial de clubes que se viene, la primera vez que se celebra en este formato y que sin duda alguna va a tener mucha importancia con el pasar de los años y la relevancia que tendrá para cada uno de los equipos que clasifiquen mediante ranking o mediante algún título internacional, en caso de la UEFA, la Champions League, o en caso de América del Sur, la Copa Libertadores. Será también una motivación más para poder llegar lo más lejos en esas competencias y luego poder clasificar al siguiente mundial de clubes. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video.